¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te agradezco que nos acompañes en Punto y Contrapunto. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad para eliminar de la Ley General de Salud la prohibición administrativa al consumo adulto de cannabis. Además, la Corte exhortó al Congreso a legislar sobre esta materia para que las personas consumidoras puedan ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad en plenitud. Y luego de 2 años y 3 prórrogas al plazo establecido por la Corte en 2019, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis se quedó en comisiones del Senado. Según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, porque todas las bancadas acordaron no legislar sobre una materia tan delicada. Esta noche, 4 personas expertas explicarán qué implica la decisión de la Corte, qué lectura dan a la reacción del Ejecutivo y qué debe suceder en el Congreso para avanzar no solo en la regulación de la cannabis, sino de otras sustancias prohibidas como la amapola. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Sin duda, la semana estuvo marcada por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo adulto de marihuana. Pero esta medida solo tiene impacto en términos administrativos. En el Código Penal siguen sancionadas las actividades relacionadas con el autoconsumo, en tanto el Congreso no legisle al respecto. Veamos en contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó esta semana la prohibición administrativa al consumo lúdico y recreativo de cannabis. 8 ministros votaron a favor de aprobar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con la que se invalidaron los efectos generales de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud. Los artículos 237, 245 y 248, que también prohíben el consumo, fueron modificados con la regulación al uso medicinal de la sustancia. Con esta declaratoria, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, ya no tiene impedimento jurídico para autorizar a personas adultas actividades relacionadas con el autoconsumo. La Suprema Corte estableció que el consumo adulto de cannabis no debe afectar a terceros ni hacerse frente a menores de edad. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá plantear lineamientos para conceder permisos individuales para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad no regula un mercado, pues no permite importar, comercializar, suministrar o cualquier otro acto de distribución o comercialización, ni establece cantidades, lugares, ni procedimientos para consumir. Tampoco tiene efectos sobre las sanciones establecidas en el Código Penal Federal. El presidente López Obrador dijo que respeta la decisión del Poder Judicial y que su gobierno evaluará sus efectos. Añadió que si observa que no es buena para enfrentar el problema de la drogadicción y de la violencia, enviaría una iniciativa de ley al Congreso. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Jorge Herrera Valderrábano, cofundador del Instituto RIA. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Hola Mariana, qué gusto verte y saludos a la mesa y a la gente que nos está viendo. Te escuchamos, tenemos un poco congelada tu imagen, ahorita a ver si lo podemos arreglar. También tenemos a Frida Ibarra, hoy nos acompaña y es directora de incidencia en México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Frida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenida. También nos acompaña hoy Sergio Delgado, él es abogado constitucionalista. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y con mucho gusto estar aquí con ustedes. A ti. Y también Amaya Ordorica, coordinadora de incidencia política en Reverdecer Colectivo. Buenas noches, Amaya, bienvenida. Hola, buenas noches, Mariana, y a todo el auditorio. Muchas gracias por este espacio. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos. Frida, comienzo contigo en este primer bloque. Aunque ya lo decía la nota de contexto, esta decisión de la Suprema Corte pues hasta ahora tiene un impacto únicamente administrativo. Sin duda es un logro importante, un paso hacia la regulación efectiva de la cannabis y para la política de drogas en nuestro país. ¿Por qué no nos explicas sobre cómo viste esta decisión de la Corte y también sobre las implicaciones que tiene en la práctica para el uso adulto de cannabis? Bueno, pues nosotros estamos celebrando por un lado esta decisión porque es pues reiterar justamente las 5 decisiones que llegaron a la Suprema Corte desde el 2015, cuando por primera vez
la ponencia del ministro Arturo Saldívar, declaró que la prohibición absoluta de la cannabis es inconstitucional por vulnerar el libre desarrollo de la personalidad y por ser una medida desproporcionada, existiendo medidas menos lesivas, como por ejemplo establecer ciertas restricciones para el consumo en ciertos espacios. Entonces es una decisión que tenía que llegar, y sobre todo tenía que llegar ante la omisión del Congreso y ante la inacción. Creo que hubiera sido muy lamentable que el Pleno de la Suprema Corte hubiera tenido una decisión contraria a la que tuvo. Entonces, en ese sentido, pues celebro la decisión de la Suprema Corte. Ahora habrá que ver qué pasa en la COFEPRIS, qué pasa con los permisos, si realmente esta decisión de la Suprema Corte se garantiza y las personas pues tenemos los mismos derechos. Bien, Sergio, pues Frida ya pone sobre la mesa algunos de los retos, digamos, inmediatos para la implementación de esta decisión de la Corte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides? ¿Qué más destacarías sobre la decisión? Y también en el segundo bloque abordaremos sobre qué sigue específicamente para la cannabis, pero con lo que tenemos hasta hoy, digamos, conquistado a través de esta decisión, esta declaratoria de inconstitucionalidad por medio de la Suprema Corte, ¿qué implica para el uso adulto de cannabis? Claro, bueno, lo primero que me gustaría dejar en claro es que esta decisión de la Corte no le permite ipso facto, o sea, por el mero hecho de que se haya sesionado a que los adultos o las personas mayores de 18 años puedan consumir cannabis, ¿no? O sea, esto para adelante, igualmente las personas que estén interesadas en usar el cannabis de forma recreativa, tienen que pedir ante COFEPRIS un permiso, quien ahora con esta decisión se encuentra obligada a contestar afirmativamente o a tiene la prohibición de no negarla, ¿no? Y esto es muy importante porque pues, en la historia, ¿no?, del activismo en regulación del cannabis en específico, pues hemos visto que la autoridad ha sido muy reticente en otorgar estos permisos y pues, se tardaba más bien mucho en contestar, lo que también hacía o retrasaba un poco todo este proceso, ¿no? Hoy por hoy pues, se encuentra obligada para dar este permiso y pues bueno, al igual que los ciudadanos necesitamos una licencia para ir a manejar, el día de hoy necesitamos un permiso para ir a consumir cannabis, ¿no? Y eso es una cosa, y por el otro es que sí quisiera resaltar que esta declaratoria fue una medida de castigo al Congreso, quien ante la notificación de la Suprema Corte que le dio 90 días y como bien lo dijiste, les habían dado 4 prórrogas, ahora pues creo que la Corte retoma este asunto de una manera muy afortunada. Por ahí en la votación, por ahí tuvimos un poco de escalofríos porque llegamos con el último voto de último minuto de Luz María, pero bien, la verdad creo que fue un gran paso y como lo dijo Saldívar, ese mismo día pues fue un gran día para las libertades. Un gran día para las libertades, dice Sergio. Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo viste la discusión que ya él pone sobre la mesa, esta votación que parecía que un ministro, bueno, no se esperaba que fuera a cambiar de último momento su voto? ¿Cómo lo viste? Y pues en el sentido de lo que dice Sergio, pues efectivamente es una decisión desde el Poder Judicial que ahora tendrá que implementar, recaerá, digamos, en el Poder Ejecutivo antes de que se legisle por medio de la COFEPRIS. ¿Qué limitantes o qué retos ves para que efectivamente pues, se puedan otorgar estos permisos y el desempeño de la COFEPRIS? Sí, pues seguimos celebrando porque sí es un momento histórico y que hay que festejar, pero pues es un momento también para no dejar de dar seguimiento al actuar tanto del Poder Legislativo con esa ley que nos siguen debiendo desde hace más de 2 años y que tiene que también contemplar otras vías de acceso, regular el mercado, generar políticas de salud, de derechos humanos, etcétera. Y ahora también, pues, COFEPRIS, la Secretaría de Salud, el Poder Ejecutivo, para reglamentar pues esta decisión de la Corte. Sí vamos a tener que seguir presionando porque desafortunadamente no vemos demasiado compromiso por parte de COFEPRIS y eso pues es evidente en cuánto tiempo se tardó en sacar el reglamento de cannabis medicinal. En realidad no es un tema al que le han dado la importancia que se merece en los últimos años, entonces pues sí vamos a tener que estar haciendo propuestas al respecto porque ojalá que los permisos, las licencias que se puedan tramitar para poder tener
plantas en nuestras casas, pues tampoco violenten derechos humanos, tampoco sean un obstáculo al ejercicio de otros derechos, y que pues sí, se implementen mecanismos que realmente atiendan las necesidades de personas usuarias. O sea, a mí me gustaría también ver una política en la que se pueda acercar información sobre cómo cultivar, ¿no? Cómo evitar situaciones adversas en el consumo de cannabis, y pues ojalá que la Secretaría de Salud también instrumenta y formula políticas alrededor de esto, alrededor de los espacios de consumo autorizado. Eso también se tendrá que ver con la normatividad que expida la Secretaría de Salud. Bien. Amaya, ¿qué lectura le das tú a la declaratoria de inconstitucionalidad? Un logro, sí, pero insuficiente. ¿Compartes esta lectura? Sin duda, comparto esta lectura, pero creo que no, hay que hacer esa pausa en un logro, ¿no? Porque efectivamente es un logro inmenso, es el resultado de trabajo de cientos de personas, de movilización de miles de personas durante sobre todo las últimas 2 décadas, ¿no? En nuestro país, que sin eso no estaríamos donde estamos hoy. Y yo sí considero que estamos hablando de ponerle un fin a la prohibición absoluta de la cannabis. No hemos eliminado la prohibición de la cannabis, pero ya se ha generado una vía legal para el acceso, para uso adulto, no necesariamente con fines medicinales. Entonces estamos hablando de un logro de echar para atrás una política de más de 100 años, ¿no? Este año cumplió 100 años esta política y es un logro inmenso, y eso debe de darnos fuerza a la sociedad civil organizada para saber que lo que hacemos al movilizarnos, al ejercer presión política, sí funciona, y tenemos que seguirlo haciendo para los pasos que faltan. Y ahora, como bien mencionaban, y para no repetir mucho, sin duda COFEPRIS es uno de los puntos donde vamos a tener que mantener mucha presión, porque también necesitamos ver incluso qué forma van a tener estas autorizaciones. Si bien tenemos un precedente con las autorizaciones sanitarias que emitió la COFEPRIS a partir de los amparos, todavía no sabemos exactamente qué forma le van a dar a estas autorizaciones sanitarias, y necesitamos que sean autorizaciones a las cuales podamos acceder las personas usuarias, que no sea un trámite costoso, que sea un trámite fácil de hacer, que haya oficinas cerca o la posibilidad de hacerlo por la vía virtual, ¿no? Que haya diferentes opciones para que efectivamente podamos realizar las actividades bajo este permiso, ¿no? Entonces, o autorización. Entonces va a depender muchísimo la forma que le den, y esperemos que no le pongan, además de las otras trabas que ya hemos visto, trabas innecesarias a poder acceder a esta autorización. Bien. Frida, con estos retos que Amaya pone sobre la mesa, efectivamente, pues para COFEPRIS, ¿qué otros retos encontrarías tú para que realmente se garantice pues el acceso a estos permisos, con la información que ya comentaba también, el acceso a la información, Jorge, los espacios de consumo, y pues también preguntarte tu opinión sobre la posición del presidente López Obrador, este mensaje que dio sobre que pues van a evaluar primero los efectos de esta medida, y quizá esto podría hacerse después una consulta para revertir, o bueno, una iniciativa para revertir esta decisión. ¿Cómo lo ves? ¿Es viable? Sí, bueno, respecto a lo de la declaración del presidente, pues yo creo que lamentablemente hemos visto cómo de manera reiterada, a pesar de que la Suprema Corte dice una cosa, por ejemplo, en el tema de la militarización, así lo hemos visto, no me sorprendería que enviara una iniciativa como regresando otra vez las cosas. Claramente esa iniciativa, pues si llega a la Suprema Corte, sería inconstitucional y volveríamos un poco al mismo círculo inacabado pues no sé, de seguir cuestionando la necesidad de una regulación cuando ya pues la Suprema Corte lo dijo 5 veces, y que esta es una política que vulnera derechos humanos y que tenemos que pasar hacia otra cosa. Y sobre el tema pues de los obstáculos que podemos ver, creo que el obstáculo que yo veo simplemente sería el tema de la COFEPRIS, porque por ejemplo desde México Unido contra la Delincuencia, en la parte de cuando todavía tenemos que meter juicios de amparo, nosotros
nosotros teníamos que ir a las oficinas de COFEPRIS y cada vez que íbamos, por ejemplo, ellos nos daban plazos distintos en cuanto nos darían las respuestas para nuestros permisos. Entonces tuvimos que meter juicios de amparo en contra de la no respuesta de COFEPRIS y ya en el informe justificado la COFEPRIS nos daba la respuesta y entonces ya podíamos como ampliar la demanda y entonces pedir que por favor COFEPRIS nos diera la respuesta que era negativa y entonces ahora sí meter el tema de que queremos un permiso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver qué va a pasar, cuál va a ser como la estrategia de COFEPRIS y sobre todo los términos en los que van a estar las autorizaciones. Claramente no sabemos qué criterios va a poner COFEPRIS en estos y claro que se pueden volver un obstáculo para pues, el ejercicio de nuestros derechos. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque, déjenme hacer una pausa. Porque regresando, tras la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿qué sigue para la cannabis en México? ¿Cuál es la ruta para que las personas adultas consumidoras dejen de enfrentar criminalización y el Congreso regule? Veremos qué dicen las y los panelistas invitados de este viernes cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.